seguimos unidos a la acción poderosa del Espíritu Santo en esta catequesis, suplicándole al Señor por la intercesión de la Virgen María que nos guíe en este caminar, orientados por su luz y por su gracia. Unámonos a María para continuar esta catequesis, proclamando el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Las emproezas con su brazo, dispersa los soberbios del corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de sus misericordias, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bueno, hemos dicho que vamos a abordar el tema de la muerte. Cuando uno le hablan de la muerte, y pues es un tema ahí que aparentemente no tiene nada que ver en el momento de la vida, pues bueno, y lo aborda como con mucha paz y mucha tranquilidad, pero en mi caso personal estoy abordando este tema después de 4 días de haber perdido a mi esposo y de haber estar pasando este momento difícil, pero es justamente por eso que decidí hablarles sobre la muerte, porque la muerte no es el final. La muerte es justamente el principio de una larga y eterna vida, que según hayan sido nuestras obras, así será el futuro que Dios nos prepara allí en la eternidad. En el libro del Eclesiástico hay un texto que quiero recomendarles mucho porque resulta que mucha gente no, o sea, aunque lea la palabra de Dios, pero no tienen como de pronto la costumbre de hojear la Biblia, de memorizar los textos, pero es importante eso, memorizar los textos de la Biblia. En el capítulo 15 del Eclesiástico, o Sirásida, como lo llaman en algunas versiones, capítulo 15, del 11 al 20, el Señor nos hace una exhortación que hoy cabe perfectamente como el libro de dice: no digas fue Dios que me empujó al delito, porque no has de hacer lo que él odia. No digas el me hizo errar, porque no tiene necesidad de un hombre pecador. El Señor odia toda abominación y los que le temen no la aman. Él hizo al hombre al principio y lo dejó en manos de su propio albedrío. Si tú quieres, oigan esto, si tú quieres, puedes guardar los mandamientos. Oigan bien, si tú quieres, puedes guardar los mandamientos. Permanecer fiel está en tu mano. Él ha puesto ante ti el fuego y el agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Ante el hombre está la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que él quiera. Porque es grande la sabiduría del Señor. Él es fuerte, poderoso y todo lo ve. Sus ojos miran a los que le temen, conocen todas las obras del hombre. A ninguna ordenado está malo, ni le ha dado permiso a nadie a pecar, para pecar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, miren pues que el Señor dice muy clarito que si tú quieres, puedes guardar los mandamientos, permanecer fiel, pues está en tu mano. Él ha puesto ante ti el fuego y el agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Ante el hombre está la vida y la muerte. A cada uno
se le hará lo que Él quiere. Es decir, tú y yo no podemos estar allá en la presencia del Señor y decirle, pues no, lo que pasa es que, pues como yo no lo sabía, como, sí, bueno, no, es que como usted, no, aquí no hay nada que juegue, no, porque el Señor nos dio a cada uno la libertad. Si somos parecidos a Dios, nos hizo a imagen y semejanza a Dios. Tenemos libertad para decidir. La opción nuestra es elegir la vida o la muerte. Observar los mandamientos, está en nuestra mano hacerlo o no hacerlo. De tal manera que tenemos la oportunidad en la vida de elegir lo que queramos para la eternidad, ¿no? Hay un texto que a mí me estremece mucho y está en el libro del Apocalipsis, y desde el primer día que lo leí no deja de cuestionarme. Está en el capítulo 22 del libro del Apocalipsis. Ya les digo exactamente el versículo del capítulo 22. Dice, sí, es el capítulo 22 del libro del Apocalipsis, verso 11, ¿no? Dice que el pecador continúe pecando, que el inmundo siga en su inmundicia, pero que el justo continúe practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Escuchemos esto, que el pecador continúe pecando, es decir, si al pecador lo que le place es pecar, ofender a Dios, destruir su vida, dañar la gracia que Dios le confió, porque nosotros llegamos a este mundo revestidos de una gracia especialísima, especialmente desde el bautismo. Allí somos considerados como sacerdotes, profetas y reyes. El sacerdocio es un sacerdocio común que se complementa con el sacerdocio ministerial de nuestros sacerdotes, de nuestros consagrados. Digo que se complementa porque el sacerdote no es sin el laico ni el laico sin el sacerdote. Es decir, el sacerdote es para el pueblo y el pueblo para el sacerdote. Entonces, el sacerdote está revestido de un ministerio sacerdotal, sacerdocio ministerial. Y el pueblo de Dios, nosotros, los laicos, en el bautismo recibimos el sacerdocio común por medio del bautismo, por supuesto. Entonces nos complementamos, o sea, nos necesitamos mutuamente, debemos servirnos mutuamente. Entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial solo hay complementariedad. Sí. No somos antónimos, sino sinónimos. Entonces, dice aquí que el pecador continúe pecando, ¿no? Si el pecador lo que le parece bien es pecado, no le importa ni le teme a Dios, entonces dice, pues que él siga pecando. Que el inmundo siga en su inmundicia. Ese inmundo es las personas que no solamente rechazan a Dios, no blasfeman contra Dios. Pero yo quisiera que tengamos mucho cuidado con esto, hermanos. Ninguno de nosotros, que porque está en gracia de Dios, puede darse el lujo de despreciar o de señalar o de condenar al pecador, por pecador que sea. No. Lo que nosotros, como dice Pablo muy sabiamente, aquí en el capítulo 15, creo que es de los Romanos, si no estoy mal. Allá les digo exactamente porque no quiero, como se dice, enseñar lo que de pronto no sea exacto. Capítulo 15 de los Romanos, sí, dice, sí, capítulo 15 de los Romanos, versículo 1 y 2. Dice, nosotros los fuertes debemos sobrellevar a las deficiencias de los débiles y no buscar lo que nos agrada a nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe procurar agradar a su prójimo para su bien y su robustecimiento en la fe. Dice en el verso 3, porque Cristo no buscó lo que le agradaba, como dice la Escritura, las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre él. Sí, el pecador más empedernido es el pecador más buscado, el más amado por Dios. Él lo busca y lo ama,
porque es que Dios lo único que detesta es al pecado, no el pecador. De hecho, ustedes y yo hemos escuchado tantas veces en el Evangelio como el Señor repite una y otra vez que Él no vino por los santos, sino por los pecadores, no vino por los sanos, sino por los enfermos, ¿no? Por eso la parábola del hijo pródigo en el capítulo 15 de Lucas es extraordinario, porque es como, si pensamos en la misericordia del Señor, está plasmada, mejor dicho, de principio a fin, la misericordia de Dios, que sabiendo este hijo como se portó de mal, como se le dio todo lo que no le costó un peso, sino lo que su padre había ganado y con sacrificio le dio su parte de la herencia, se fue y se la dilapidó como le dio la gana y la malgastó. Y después de que la malgastó y todo eso, ahora sí vino a la casa del padre. Y el padre no esperó que él llegara a pedirle perdón, sino que el padre salía todos los días a esperar. Y cuando lo vio, corrió a su encuentro y lo llenó de besos. Entonces, como dice la palabra de Dios, que en el cielo hay más alegría en un pecador que se arrepiente que en 99 justos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros encontramos muchas veces a un pecador empedernido, un hombre, una mujer, que Dios santo, mejor dicho, blasfema y hace y deshace, en vez de decir, no, pero qué porquería, pero quién no sé qué, palabras de lo más descompuestas, por esa persona lo que tenemos que doblar la rodilla porque bien pudiera ser esa persona nosotros, y por su misericordia el Señor impidió. Es por la pura misericordia del Señor, no porque nosotros tengamos mérito en ello, no, es porque el Señor ha tenido misericordia y nos miró con compasión y nos permite ser, como dice Pablo en el capítulo 15 de la primera de Corintios 15:10, que dice, soy lo que soy por la misericordia de Dios. Es decir, yo no es que aquí me lo tenga no tengo mérito para nada. Soy lo que soy pues, solamente por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios. No es que yo tenga mérito. ¿Quién tiene mérito ante Dios? Nadie. Entonces, como no tenemos mérito, tampoco empezamos a buscar la manera de justificarnos. No. Realmente estamos frente a un pecador y lo que tenemos que tener frente a un pecador es misericordia. Y como dice aquí en el capítulo 15 de la carta de San Pablo a los Romanos, los fuertes debemos sobrellevar las deficiencias de los débiles y no buscar lo que nos agrada a nosotros mismos, sino que cada uno de nosotros debe procurar agradar a su prójimo para su bien y su robustecimiento en la fe. Es decir, si tenemos la oportunidad de alcanzar de Dios la gracia para ayudar, para contribuir de manera eficaz a la salvación de una persona que está en pecado, hombre, por Dios, eso es lo máximo. Eso es lo que le agrada a Dios, esos son los regalos que a Dios le agrada. Si Dios siempre tendrá sed de alma, y lo que quiere es contagiarnos a nosotros de esa sed de alma. Aquí no estamos peleándonos otra cosa distinta a la salvación de las almas. Aquí lo que estamos luchando y lo que Dios mismo vino a hacer al mundo en la persona de Jesucristo, el enviado del Padre, a la misión que vino a la tierra fue a salvar a la humanidad a costa de su propia vida. Pero lo hizo justamente en obediencia al Padre y por amor a Él. Para salvar las almas se entregó y se donó así. Pero el problema es que no basta, miren pues, no basta que Dios haya entregado su vida. Necesita, como dijo, creo que fue San Agustín, que dijo, Dios que te creó, Dios que me creó sin mí, no me puede salvar sin mí. ¿Sí? Entonces, claro, Dios me creó sin mí, pero no me puede salvar sin mí, porque si yo no quiero y si yo me resisto a la salvación, entonces Dios no me puede salvar a las humanas. No tiene que ser con mi voluntad. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que buscar las almas. Quisiera en este día del tema de la muerte, que quisiéramos escribir en letras muy grandes: Señor, contágianos de esa sed de almas como tú. Señor, contágiame de esa sed de almas como tú. Quiero que me contagies de esa sed de almas como tú.
digámoselo abiertamente, sin miedo, digámosle, Señor, contágiame de esa sed de almas. Quiero contagiarme de esa sed de almas. Quiero contagiarme de esa sed de almas que te trajo al mundo y de tanto amor te entregaste por nosotros porque tenías la misión por amor, por amor, por amor. Viniste al mundo y por amor a las almas viniste a entregar tu vida, porque tienes sed de almas, siempre tendrás sed de almas. Permíteme sentir esa sed de almas, que yo no condene a nadie, que yo no señale a nadie, sino que siempre me señale a mí mismo porque soy pecador, porque soy pecadora, porque por misericordia, como dijo Pablo, soy lo que soy, por la gracia de Dios. Señor, quiero que me contagies de esa sed de almas. Quiero estar disponible para salvar las almas de mi familia y de mi distancia. Recuerden esa máxima que está allí en Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8. El que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, especialmente por su familia, está renegando de su fe y es todo un infiel. Pongamos la mirada sobre nuestra familia. La salvación no se la impone uno a nadie. Hay que orar en silencio. Hay que orar en silencio, hay que llorar en silencio, hay que clamar en silencio. Pero clamar, porque Dios hace posible lo imposible. Lo que nosotros no alcanzamos, Dios lo alcanza todo. Dios lo alcanza todo, Dios lo puede todo. Entonces es orar y agradecer, como dice magistralmente en el capítulo 4 de la carta de los Filipenses, que me fascina ese texto de Filipenses 4, porque nos invita a agradecer, a pedir, pero a agradecer. Capítulo 4, verso 6. Capítulo 4 de los Filipenses, verso 6. No os inquietéis por cosa alguna, sino más bien en toda oración y plegaria, presentad al Señor vuestras necesidades con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pues mire pues, hay que presentar nuestras necesidades con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, yo estoy, por supuesto, adolorida por la Pascua de mi esposo, porque duramos 53 años casados y felizmente porque el Señor me dio la gracia, sin merecerlo, me permitió acompañarlo, cumplir mi deber como esposa y cuidarlo hasta el último instante de mi vida. Eso es una gracia, por supuesto. Y hace 4 días se fue. Pero me asiste el poder de Dios, la unción de Dios, la gracia de Dios, las ganas de anunciar a Jesucristo, las ganas de anunciar su reino, las ganas de que ustedes también y yo sintamos cada día esa sed de almas, que no nos paremos como el cuento a gastarnos el tiempo en bobadas, sino que miremos alrededor nuestro, de nuestra familia. Lo más triste que me parece en esta época es como la gente se acomoda al pecado, se acomoda así como suena. Debemos orar, ofrecer sacrificios, pagar eucaristías por la conversión de nuestra familia. ¿Cuántas eucaristías hemos pagado en acción de gracias a Dios, creyendo que Dios tiene el poder de salvar nuestra familia? ¿Cuántas eucaristías hemos mandado celebrar? ¿Cuántas veces hemos ido a decir, voy a ofrecer esta Santa Misa en acción de gracias, porque sé, como dice, creo que es en el capítulo, me parece que es en el capítulo 11 de San Marcos, que dice que lo que pidamos en oración, creyendo que lo vamos a recibir, pues que lo recibimos. Me parece que es en el capítulo 11. Sí, el capítulo 11, verso 24. Dice, por eso os digo, todo lo que pidáis en la oración, oigan pues, y por favor anoten los textos y apréndanselos, memoricemos los textos bíblicos.
11:24. Por eso os digo, todo lo que pidáis en la oración, creed que lo recibiréis y lo tendréis. Palabra de Dios. Así que, a ver, con ganas, con fuerza. Aquí no nos está hablando el filósofo del tiempo, nos está hablando Jesucristo. Es el poder de Dios, es la palabra de Dios. Tenemos que creerle al Señor. Si no le creemos al Señor, ¿a quién le vamos a creer? Entonces, si nosotros pagamos más misas, más Eucaristías, diciendo, Señor, te ofrezco esta Eucaristía por la conversión de mi familia y te doy gracias porque creo que tú lo harás. Creo que tú lo harás. Si es que vamos a pedir al derecho. Si Filipenses 4, verso 6 dice que presentemos nuestras oraciones con acción de gracias, ¿no? Presentemos nuestras súplicas, pero que también agradezcamos. Hombre, pues hagamos eso. Vamos a presentar nuestras oraciones agradeciéndole a Dios y creyendo en fe que Dios realmente está realizando su obra y lo está haciendo, por supuesto. Claro que sí. Pero si al ofrecer una Eucaristía decimos, yo quiero que sea una Eucaristía en acción de gracias porque aunque mi nieto es un drogadicto o es, bueno, quién sabe qué otra cosa, pero yo voy a ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias porque yo creo que Dios puede sanarlo. Yo creo en fe que Dios puede sanarlo. Y entonces lo ofrezco, entonces se cumple esto que dice aquí en Marcos capítulo 11:24. Por eso os digo, todo lo que pidáis en la oración, creed que lo recibiréis y lo tendréis. Lo recibiréis y lo tendréis. Hay que, por favor, subrayar esos textos, queridos hermanos. La Biblia es para memorizarla, para retenerla, es la palabra de Dios, que es el pan de la palabra, es que hay que comérnosla, como dice en el capítulo 3 creo que es del profeta Ezequiel, que dice en el profeta Ezequiel que el Señor le dijo a Ezequiel, toma este rollo y cómetelo, ¿sí? Entonces, si el Señor le dijo al profeta Ezequiel eso, vamos a mirar si eso es verdad. Jeremías y Ezequiel, a ver si las personas están por ahí, de pronto encuentran rápidamente este texto del capítulo 3 de Ezequiel. Dice, y me dijo, hijo de hombre, cómelo, come este libro y vete a dar a la casa de Israel. Capítulo 3, verso 1. Yo abrí la boca y me hizo tragar el libro. Entonces me dijo, hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este libro que yo te doy. Yo lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Vean pues, mis queridos hermanos, vean pues lo que el Señor nos dice hoy. Ezequiel capítulo 3, versículo 1 al 3. Y me dijo, hijo de hombre, cómelo, come este libro y vete a hablar a la casa de Israel. Yo abrí la boca y me hizo tragar el libro. Entonces me dijo, hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este libro que yo te doy. Yo lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Entonces, mire lo que nos dice el Señor. Hay que comer la palabra de Dios, hay que nutrirnos con la palabra, como dice el profeta Jeremías, creo que es en el verso 15-16, que es un texto que me fascina, es como para de verdad uno degustar lo que dice en el verso 15-16, si no me equivoco, es de Jeremías. ¿Cómo me dice? Encontraba palabras tierras devoradas, tus palabras eran el gozo y la alegría de mi corazón. Tus palabras eran el gozo y mi alegría de mi corazón. Es que es algo realmente. Cuando recibía tus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran mi delicia. Oiga, pues, tus palabras eran mi delicia y la alegría de mi corazón, pues tu nombre se invoca sobre mí, oh Señor Dios omnipotente. Entonces, tenemos que comer la palabra, comerla, devorarla, alimentarnos, nutrirnos con ella. No es tener una Biblia ahí para limpiar el polvo cada vez que barramos la casa, no, Señor. La Biblia es la palabra de Dios, es Dios que nos está hablando. Como el Señor lo dice en el capítulo 22, verso 29 de San Mateo, ustedes están en un error porque no conocen
las Escrituras, ni el poder de Dios. Capítulo 22 de San Mateo, 22, verso 29. Si alguien encuentra el texto, por favor, verifique que estoy diciendo la verdad. Mateo 22, 29. Entonces, ustedes están en un error porque no conocen ni las Escrituras ni el poder de Dios. Y como, a ver, ¿cómo vamos a conocer las Escrituras y el poder de Dios? Es que no conocemos la Biblia. No nos damos a la tarea de sentarnos y memorizar los textos, por Dios. ¿Qué hacemos? Que no aprendemos a manejar la Biblia. No sabemos, hay personas que no saben buscar un capítulo o un versículo, no lo saben encontrar, no saben en qué orden ni siquiera están los evangelios. Saben que primero es Mateo, luego Marcos, Lucas, Juan, sí, o sea, no saben en qué orden buscar, no saben si Juan es de último o es el primer evangelio del Nuevo Testamento, no saben dónde están hechos de los apóstoles, ni Romanos, ni primero y segundo de Corintios, ni Gálatas, ni Efesios, ni, bueno, en fin, Filipenses, etcétera, etcétera. Entonces, no, tenemos que, a ver, si le gastamos tiempo a tantas cosas, gastemos el tiempo a lo que vale la pena verdaderamente, a lo que no solamente nos garantiza a nosotros la salvación, ¿sí? Como dice el capítulo 55 de Isaías, es porque se gastan la plata en lo que no les alimenta. Se gastan la plata en lo que no les da altura. Vengan para acá, vengan, alimentense y coman de balde, vino y leche sin pagar. Claro, es que la palabra de Dios no es que cueste. ¿Cuánto cuesta una Biblia, pues? ¿Y cuánto se gastan? Las personas se gastan 200 o 300 o más, tanta plata en un par de zapatos que se los va gastando y cualquier día se vuelven, los tienen que echar a la basura y ¿qué aprendió de eso? Nada. En cambio, una buena Biblia no cuesta tanto. Es una Biblia que tenga letra buena y que uno pueda manejar, pero hay que aprenderse los textos, hay que, si cuenta un hermano protestante, ni siquiera puede hacerle frente a ese hermano porque no tiene argumentos. Hombre, no, hay que, cuando llegan los protestantes, los hermanos de otra fe, hay que atenderlos, hay que hablarles de la Biblia y hacerles sentir que nosotros como católicos también conocemos la Biblia, no somos ningunos aparecidos. Sí, hay que hablarles también con autoridad y con amor, por supuesto, nada de humillar a nadie con la palabra de Dios, por supuesto, no. La palabra de Dios es palabra de Dios y Dios es amor, entonces hay que tratar con respeto y con amor a los que también buscan a Dios a tientas, como dicen. Entonces vamos a hacer eso, vamos a pedirle a Dios que realmente la tarea de esta semana es pedirle a Dios que nos permita, por gracia suya, contagiarnos de esa sed de almas, que igual que Él que vino al mundo, arraigado en el amor del Padre, es decir, de la cabeza a los pies su ser entero, es la prolongación del amor de Dios trino y uno, y que quiere prolongarse justamente en nosotros, pero quiere hacernos arder de amor por las almas, quiere hacernos sentir el amor por las almas que están en pecado, las más perdidas. Por eso yo, desde que eligieron a Pedro, estoy orando todos los días por la conversión de esa alma, porque es carísima a los ojos de Dios. Entonces, y claro, de paso por la mía, por supuesto, de primero por la mía y después por la de Pedro. Pero hay que orar por los gobernantes. Mire, recuerden ese texto me parece que es primera de Timoteo, como en el capítulo 2, donde dice que es necesario orar por los gobernantes. Primera de Timoteo, sí, primera de Timoteo capítulo 2, dice: te ruego ante todo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que gozan del poder, por todos los que gozan del poder, a fin de que podamos disfrutar de una vida pacífica y tranquila con toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable a los ojos de nuestro Dios y Salvador, el cual quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Entonces, Él quiere que nosotros oremos por nuestros gobernantes. ¿Y cuál es nuestro gobernante? Gústenos o no nos guste, es Petro. Y entonces Gustavo Petro, hay que orar por la conversión de Petro, es nuestra obligación. Tampoco es si queremos, es que nos toca, perdónenme ustedes, nos toca. Pero no olvidemos que orando por Petro tenemos que también orar por nosotros. No oramos por Petro porque seamos
también somos pecados, claro que sí. Entonces, es buscar la conversión de las almas. Entonces, durante esta semana, nuestro propósito, antes de que se me olvide, es pedirle a Dios que nos contagie de esa sed de almas. Hemos dicho, tenemos que enmarcar esta frase que entiendo que era propia de la madre Laura Montoya. Señor, tú tienes sed de almas. Yo le puedo pedir por a Carito que le escriba para que luego la coloque allá para que la copien bien. Señor, tú tienes sed de almas y yo tengo sed de dártelas. Señor, tú tienes sed de almas y yo tengo sed de dártelas. Es una frase de la madre Laura Montoya y me parece que también de la madre Teresa de Calcuta. Entonces, esa es la frase de esta semana, que todos los días nos levantemos verdaderamente no con ganas de el desayuno, sino con sed de almas. Señor, tú tienes sed de almas y yo tengo sed de dártelas. Dame la gracia de sentir verdadera hambre y sed de almas como tú, Señor. Contágiame esa sed de almas, mi Señor. Entonces, no estamos frente a aquellos que no le temen a Dios, que blasfeman, que muchas veces duele, porque en el capítulo 2 de los Romanos hay una frase que es dolorosísima, porque dice que por causa de ustedes es despreciado el nombre de Dios. Y es porque nuestro testimonio no es tan convincente que entonces provoque la conversión de los otros. ¿Sí? Dice en el capítulo 2, verso 24 de la carta de San Pablo a los Romanos: pues por vuestra culpa los paganos blasfeman contra el nombre de Dios, como dice la Escritura. Oigan, pues esto tan duro. Pues por vuestra culpa los paganos blasfeman contra el nombre de Dios, como dice la Escritura. Es decir, ¿cuántos de nosotros seremos motivo de escándalo en nuestra familia porque hablamos bonito de Dios, pero vivimos poco? No somos convincentes con nuestro testimonio, no hay coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, hay que estar, primero que todo, disponibles al perdón. Muchas veces hay personas que se suponen muy creyentes, pero tienen unos rencores miedosos contra el hijo, la nieta, la nuera, el esposo, el yerno, en fin. Entonces, no. Es decir, hay que saber decir la verdad y hay que poner las cosas en orden frente a las relaciones entre la familia. Pero hay que perdonar, hay que perdonar. Entonces hay que pedir esa gracia de perdón, por supuesto, porque nada, como dice, donde dice, me parece que en el capítulo 4 de la carta de la 1 Corintios, hay un texto que dice, 1 Corintios, capítulo 4, dice lo siguiente: pues ¿quién te hace a ti superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido? Es decir, nosotros no tenemos nada, nada. Todo lo que tenemos lo hemos recibido del Señor. Y entonces, lo que no tenemos que pedírselo a Dios. Por ejemplo, la gracia del perdón, la capacidad de perdonar a aquel que nos hirió, que nos lastimó el alma, porque hay cosas demasiado dolorosas en la vida, lo sé. Pero hay que pedirle a Dios, que como decía una vez un predicador, yo estuve en Compensar en el primer congreso sobre el perdón, y decían, el perdón es de lo imperdonable. Y como dice la madre Teresa de Calcuta, el amor es hasta que duela. Y realmente por amor se debe perdonar. Y eso es hasta que duela, de verdad. Pero solamente el amor nos permite perdonar. Y solamente el
verdadero perdón libera y sana a las personas. Entonces, cuando busquemos al pecador o la persona que blasfema, que tal esto, no lo busquemos como que es el mal, sino es el necesitado de Dios, como yo. Soy necesitada de Dios, ese también es necesitado de Dios. Sí, como decía una vez el Señor, me acabas de ofender porque te crees mejor que los que te ofenden. No, tú no eres mejor que ellos, eres igual a ellos. Necesitas tú mi misericordia tanto como ellos. Entonces no eres mejor. Entonces sí, nosotros no somos mejores que nadie. Necesitamos la misericordia de Dios, por supuesto que sí. Entonces, volviendo al libro del Eclesiástico en el capítulo 38, recordemos que Dios nos da la libertad, nos da la posibilidad de observar los mandamientos, de elegir el bien o el mal según queramos. Entonces, el día de la muerte es como quien dice, es la hora de la vendimia, es la hora de colocar como el cuento los frutos y la cizaña aparte. Es el momento de poner las cosas en su lugar. Entonces, lo que tenemos que hacer es realmente ubicarnos como nos corresponde. En este sacerdocio común, vivir la complementariedad con nuestros sacerdotes, orando, intercediendo, reparando por nosotros y por ellos, por supuesto. Tenemos que ser profetas porque tenemos que anunciar a tiempo y a destiempo. Tenemos que decir la verdad con caridad, pero también hay que decirla a tiempo y a destiempo, por supuesto, ¿no? Tenemos que hablar también, o sea, vivir según el llamado que Dios ha hecho en ese ministerio, en ese sacerdocio común, viviendo el servicio a Dios. Y por supuesto que el sacerdocio, el ser profetas y ser reyes, recuerden que la realeza la vivimos en el servicio, no en que nos sirvan a nosotros. El Señor dice en su palabra, en el capítulo, de San Mateo, ya les digo exactamente el texto, me parece que es el capítulo 18, pero si es el 20, entonces ya se los digo. No, es el capítulo 20. En el capítulo 20, el Señor corrige a los discípulos, ¿no? El Señor le dice a los discípulos, viendo pues que los hijos de Zebedeo querían ubicarse a la derecha y a la izquierda de Jesús, y bueno, por petición de la mamá. Dice el Señor en el capítulo 20, verso 25, Jesús los llamó y les dijo, sabéis que los jefes de las naciones los tiranizan y que los grandes los oprimen con su poderío. Entre vosotros no debe ser así, sino que si alguno de vosotros quiere ser grande, que sea vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por la liberación de todos. Entonces, Jesucristo, el Hijo de Dios, no vino a ser servido, sino a servir. Y esa es la realeza de su dignidad, el servicio por amor a nosotros. Y de la misma manera nosotros debemos hacer. ¿Cuánto tenemos que pedirle perdón a Dios? Y ojalá que en la confesión anotemos este pecado. Y es que a la hora de servir nos ha faltado amor. Por favor, anótenlo porque debemos confesarnos de esto. ¿Cuántas veces me ha faltado amor al servir? Porque si no hemos servido con amor, aunque lo hagamos mecánicamente y nos estemos ganando un sueldo como una enfermera o un médico que esté trabajando en un hospital porque le paguen, pero no porque realmente sienta la presencia de Dios, el amor de Dios al servir a sus pacientes, está dejando de recibir una gracia muy grande, porque el hacer las cosas por amor a Dios tiene una recompensa inmensamente grande, no es simplemente hacer una tarea. Como decía San Juan Pablo II en el
documento labores excelsis. El trabajo es una cosa, la actividad es otra. Hay una diferencia entre el trabajo y la actividad. La actividad la realizan los animales, la actividad la realizan hasta unas máquinas, pero el trabajo es propio del hombre. Por eso el trabajo es lo único que dignifica al hombre, y lo que no dignifica al hombre, que no se le llame trabajo, sino simplemente actividad. Se dice que las prostitutas trabajan, no, ellas no trabajan, realizan una actividad. Las pobres, porque no, como les digo, no es estigmatizar a nadie por su pecado, y saber que tenemos que ir por esas almas, ayudar a salvar esas almas que están en peligro de condenación, pero hacerlo con amor y no por sentirnos superiores a ellas, porque no lo somos, no. Somos simples servidores del Señor, y si el Señor en su bondad nos permite servirle, hombre, cuánto le debemos al Señor por poner sus ojos sobre nosotros y permitirnos hacerlo, claro que sí. Entonces, es muy importante que en ese texto del capítulo 38 del Eclesiástico lo repasemos durante la semana. Estos textos bíblicos no son simplemente para que los miremos y ya. Si durante la semana nosotros ahondamos en la palabra, miramos lo que dice ahí en la palabra de Dios, lo que el Señor nos está hablando, lo que nos está exhortando, tenemos que examinar nuestra conciencia, ¿vale? Para hacer una buena confesión. Como a ver, ¿en qué es que me estoy ocupando yo? A ver, ¿cómo es que administro mi tiempo? En ver novelas. ¿Cuántas personas, los jóvenes de ahora, están enfermos de pornografía? Y empiezan a cambio también. Entonces, muchas personas se meten en las redes sociales a ver porquerías, de verdad, Dios mío, abominaciones que les dañan el cerebro, que les destruyen la gracia de Dios en los corazones, que los apartan de Dios. Hombre, por favor, reaccionemos, y cuando tengamos en nuestra casa un hijo, un nieto, que veamos que está inclinado en eso, pues oremos y sellemos con la sangre de Cristo esos aparatos electrónicos. Pidámosle especialmente, y escuchen bien esto, recordemos que los santos querubines son los ángeles de la ciencia de Dios. Es necesario que sepamos que estamos siendo observados y estamos siendo atacados, así como suena, estamos siendo atacados, estamos siendo cada día los querubines caídos nos acechan, y debemos invocar, así como suena, invocar la protección de los santos querubines del Señor, santos ángeles de la ciencia de Dios, para que nos protejan a nosotros y a nuestras familias, a nuestros seres queridos y a la iglesia, por supuesto. Pero debemos hacerlo. Los querubines caídos están atacando fieramente a los jóvenes. Son los querubines, los ángeles caídos, ángeles de la ciencia de Dios, que han caído y que entonces están atacando a los jóvenes y están pervirtiendo la pureza de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y de los ancianos. Pues esos querubines caídos a través de las redes sociales, de la tecnología. Pero nosotros tenemos que salir al paso, deben de invocar diariamente, con la protección maternal de la Virgen María, Reina de los Santos Ángeles, que nos permitan obtener la protección de los santos querubines, santos ángeles de la ciencia de Dios, que nos permitan repeler los ataques de los querubines caídos que acechan a la iglesia de Dios, que acechan nuestras familias y que nos acechan a nosotros mismos. Es muy importante hacerlo, y les ruego por favor tengamos conciencia de esto, porque estos no son ahí palabras sueltas. Yo sé de lo que les estoy hablando, con humildad lo digo, sé de lo que les estoy hablando. Así que por favor invoquemos a la protección de los santos querubines del Señor, en contraposición de los ataques de los querubines caídos en contra nuestra. Bueno, la primera de Tesalonicenses, capítulo 13, verso 18, porque el tiempo se me pasó y ya estamos como próximos a terminar.
y voy en la mitad. Capítulo 4, verso 13, de los 4:13. Cambiar el texto del 13 al 18. Por favor, miremos los textos. Si tienen la Biblia, estas catequesis es para confrontarlas con la Biblia. Y la semana entrante, queriendo Dios, entonces miraremos un poco sobre los textos del catecismo, por supuesto. Porque recordemos que los fundamentos de nuestra fe como cristianos católicos es la palabra de Dios, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Ojalá que se aprendan eso, pero mejor dicho, no. Bueno, acá primero de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 15. Hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Por esto les decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que nosotros los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que mueren. Palabra del Señor, palabra de Dios. Hasta el 18 entonces, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel, y al sonido de la trompeta de Dios, el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que hayamos quedado vivos, seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Así, anímense pues unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, mire pues que esos textos es para meditarlos, para irlos viendo con despacito y para mirar lo que el Señor nos dice. No queremos que ignore la suerte de los difuntos, para que no os aplicáis como los que no tienen esperanza. Mi esposo se fue porque el Señor lo llamó a su presencia, pero yo tengo la certeza que en un poco tiempo tal vez yo estaré también allí con él y ya no nos separaremos nunca más. Solo que, como dice la palabra de Dios, allá no hay esposos, sino que todos sencillamente seremos como ángeles. Ninguno amará de otra manera que no sea santamente. Ahí es la plenitud del amor santo. Por eso el Señor nos llama tantas veces por ejemplo, en el capítulo 4 de la primera de Tesalonicenses dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, es decir, sean santos, como dice creo que es el libro de Levítico, en el capítulo 19, sean santos como santo es, sean santos como es santo el Señor. Entonces, el Señor nos llama a la santidad, de allí es la plenitud de la santidad en la eternidad. Allí no hay una vida marital ni nada que ver, sino simplemente es la plenitud de la ley de la santidad, del amor santo. Aquí en la tierra el Señor nos llama a santificarnos amando y a santificar a quien amemos. Pero allá en la eternidad, entonces ya esa es la plenitud del amor de Dios. Es un amor santo de verdad. Bueno, entonces esta es la primera parte donde el Señor dice: no queremos que ustedes ignoren lo que es la suerte de los difuntos, que no se aflijan como si no tuvieran esperanza. No, Señor, yo tengo esperanza en volver a ver a mi esposo y por supuesto en no volverme a separar de él, y ya nuestra vida será como Dios quiere que sea para siempre en la eternidad, y lucharé para que el Señor en su infinita bondad me dé esa gracia de obtener la salvación allí y de vivir plenamente con mi esposo y con mi familia, con mis padres y con
tantos hermanos de la comunidad que se han adelantado a la Pascua del Señor. Dicen, ¿no? Entonces, este texto les ruego por favor que lo mediten de manera personal, teniendo en cuenta que nos quedan apenas unos cortos minutos. Luego, este texto, recordemos, antes de hablar de este texto, quiero recordarles que los libros de la Iglesia, los libros de la Biblia católica, son 73, 26 en el Antiguo Testamento, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Entonces, son 73 libros en total, libros de la Biblia católica. Pero los hermanos de otros credos, no hablemos ni de protestantes ni de nada, sino cristianos de otros credos, su Biblia le faltan exactamente, le faltan 6 libros. Entonces, entre esos 6 libros que les hace falta, la Biblia de nuestros hermanos de otras denominaciones de fe, les falta el libro de los Macabeos. Entonces, este libro de los Macabeos que les hace falta a los hermanos de otros credos, sí está en nuestra Biblia, por supuesto. Recuerden que la Biblia no fue que la eligieron diciendo que 1, que 2, que 3 y que 4, no señor. Eso se hizo primero un concilio. Me parece que ese concilio, ¿cómo fue que se llamó? El concilio de los 70. Fue la primera. La Septuaginta. Sí. Entonces, en ese concilio. De Jerusalén. Sí, concilio de Jerusalén, el concilio de los 70. Que entonces fue donde se acordó cuál era el canon de la Biblia, o sea, cuántos libros realmente los consideraban plenamente inspirados por Dios. Porque hay otros libros que se llaman apócrifos porque están ahí, como quien dice, en reposo, ¿no? Seguramente tienen mucho de Dios, pero bueno, no fueron incluidos dentro del canon de la Biblia y por eso no están. Entonces, el libro de los Macabeos está en el Antiguo Testamento, están en el Antiguo Testamento y en el capítulo 12 de la segunda de los libros de los Macabeos, capítulo 12, repito, segunda de Macabeos, capítulo 12, versos 38 al 46. Hay una amplia explicación acerca de por qué nosotros oramos por los muertos. Vamos a buscar el texto de los Macabeos. Vamos a buscar la segunda de Macabeos en el capítulo 12. A partir del verso 38. Entonces, les ruego por favor que le pongan atención a esto porque hay veces algunos hermanos de otras denominaciones nos confrontan y nos hasta agreden diciendo que nosotros somos idólatras, que porque nosotros no tenemos por qué estar orando por los muertos. Pero resulta que es que como en la Biblia de ellos no está incluido este libro de los Macabeos, pues ellos no conocen este texto. Pero es importante saber, porque es un referente del por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, en el capítulo 12 de la segunda de Macabeos, capítulo 38, dice: Judas reunió su ejército y lo llevó a Odolán. El día séptimo se purificaron según la costumbre y celebraron la solemnidad del sábado. Al día siguiente, porque ya urgía, los hombres de Judas fueron a recoger los cuerpos de los muertos y darles sepultura con los suyos en el sepulcro de sus padres. Bajo la túnica de cada uno de los muertos se encontraron objetos consagrados a los ídolos que de Yahweh, prohibidos por la ley a los judíos. Entonces todos comprendieron que habían muerto por esto. Aún bendijeron al Señor justo, pues que descubre las cosas ocultas, y oraron al Señor pidiendo que aquel pecado les fuera plenamente perdonado. Judas exhortó a sus tropas a conservarse sin culpa,
pues habían visto lo que había sucedido por el pecado de aquellos que habían muerto. Hizo una colecta, soldado por soldado, y reunió hasta 2000 dracmas de plata, que envió a Jerusalén para que ofrecieran un sacrificio por el pecado. Acción elevada y noble, inspirada en el pensamiento de la resurrección. Pues si él no hubiera esperado la resurrección de aquellos muertos, vano y superfluo hubiera sido orar por ellos. Pero creyendo firmemente que está reservada una gran recompensa a los que mueren piadosamente, idea santa y piadosa, por esto se ofreció el sacrificio por los difuntos, para que Dios les perdonara sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, en el libro segundo de los Macabeos, capítulo 2, del 38 y siguientes, hasta el verso 45, nos explica con plastilina por qué es que oramos por los muertos. Es que creemos en la resurrección de los muertos. Y como creemos en la resurrección de los muertos, oramos por el pecado de los que mueren, por supuesto. Entonces, para nosotros como cristianos católicos, pues es importante orar por los muertos porque, pues imagínense, como dice en el Salmo 14, se asomó Dios desde el cielo para ver si hay un justo siquiera y no hay ni uno. No, porque es que todos somos pecadores, claro que sí. Y entonces, todos hemos pecado, todos sin excepción, todos hemos pecado. Por eso oramos por los pecados de los muertos. Y le pedimos a Dios perdón y misericordia por ellos. Y por eso ofrecemos sacrificios. La Santa Eucaristía es un sacrificio que se ofrece. Y por eso allí dice que recogieron una ofrenda y la ofrecieron por los caídos allí, por sus pecados. Entonces, nosotros también, cuando muere alguien, nos reunimos en torno a la Eucaristía. De paso, quiero agradecerles a ustedes, queridos hermanos, que nos acompañaron virtualmente y los que estuvieron presencialmente en las honras fúnebres de mi esposo Rafael Salazar. De verdad nos sentimos muy acompañados y fue algo muy hermoso el estar unidos a través de la Sagrada Eucaristía, de las palabras y de la celebración eucarística, de la compañía de los 8 sacerdotes que nos acompañaron. Y de verdad Dios les bendiga inmensamente por cada uno de estos sacerdotes que nos acompañaron y por cada uno de ustedes que estuvo presente, ya sea virtual o presencialmente. De verdad mil gracias y por sus oraciones, y les ruego de corazón que tengan en cuenta el alma de mi esposo y hoy también el alma de don Víctor Manuel Barrera, el padre de Olguita Barrera, que desde Argentina, Huila, pues nos está acompañando. Y su padre falleció ayer, antier, creo que antier, el 14. Entonces, acompañamos a Olguita también y oramos por su papá, don Víctor Manuel Barrera, y por Rafael Salazar, por supuesto, y por todos los familiares de ustedes también que hayan fallecido, los sacerdotes, las religiosas que hayan fallecido en el mundo. Oramos por ellos, por sus almas, y por supuesto ofrecemos sacrificios también por ellos y le pedimos a Dios porque creemos en la resurrección de los muertos y la posibilidad que tenemos de interceder por el perdón de los pecados de ellos también. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. El día de Nuestra Señora de los Dolores, sí, sí, eso fue el jueves, claro que sí. El día de Nuestra Señora de los Dolores. Muy bien. Quisiera que tengamos la posibilidad de pronto, si no entendimos algo, Carolita, por favor, Carito, coordina ahí quien quiere preguntar alguna cosa respecto del texto, si no entendieron algo, si no anotaron, si, bueno, no sé. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, y si no, que esté el padre y lo que no sepa yo, el padre con mucho gusto nos va a comentar. Bueno, muchísimas gracias. Estamos entonces atentos a la participación de todos nuestros hermanos con sus preguntas, sus inquietudes sobre el tema. De todas formas, las citas bíblicas se las voy a pasar apenas termine la catequesis para que las revisemos, igual que la frase que Anita nos recomienda meditar.
Sí. Recordemos esa frase: Señor, tú tienes sed de almas y yo tengo sed de dártelas. Y dentro de 8 días estaremos mirando los textos del Catecismo de la Iglesia Católica, porque recordemos que los fundamentos de nuestra fe como cristianos católicos son la palabra de Dios, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Y todo eso está sintetizado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está la palabra de Dios, está la tradición y está el magisterio de la Iglesia. De modo que por eso nos hemos dado la tarea, y con la ayuda con la gestión muy importante de Olguita desde Manizales, con los textos del Catecismo, para que nos vayamos como familiarizando con todo esto que es propio de nuestra fe, nos documentemos y realmente nos demos a la tarea de conocer esto que es propio de nosotros, cómo vamos a tener una identidad cristiana clara, concisa y sólida si no conocemos los fundamentos de nuestra fe, no conocemos la palabra de Dios, no conocemos nada de la tradición, no conocemos nada del magisterio de la Iglesia. Y todo esto, repito, está condensado, está allí, sintetizado, está muy bien explícito en el Catecismo de la Iglesia Católica. No, sí, ya Anita nos ha dicho, nuestra madre espiritual, que el próximo sábado, con el permiso de Dios, como decimos muchos, tendremos esa ocasión de alimentarnos con el catecismo. Qué bonito que lo consigamos, qué bonito, no nos debe faltar la Biblia y el catecismo. Eso es fundamental. Y sobre todo el catecismo de la Iglesia nos lo va con una claridad del espíritu inmensa. Y entonces ya tendremos, con el permiso del Señor, tener nuestro catecismo en el libro primero, y ya nos irá ya cuando nos dice: creo en la resurrección, creo en la vida eterna, en el juicio particular, en el cielo, en la purificación o purgatorio, en el infierno, el juicio final. Eso está pues en el primer libro. Son 4 capítulos, 4 libros, ¿no? En la primera parte de nuestro catecismo ya hablaríamos cómo es que está conformado el catecismo. Bien. Y ahorita ya han pasado esos apartes por que diariamente nos pasa 4 partecitas del catecismo. Y es importantísimo que no solamente lo leamos, sino nos contextualicemos con el contenido que el Señor nos regala allí. La verdad que es maravilloso. Bueno, si tenemos preguntas y si no, terminamos. Carito, parece que no hay ninguna pregunta. Anita, parece que no hay preguntas. Uy, los dejé sin palabras. Pues yo lo único que lo quiero decir es que es una enseñanza que me llegó al alma. Hay muchas cosas que no tenía ni idea. Y entonces no, aprendí, sí, y que supuestamente de eso se trata, ¿no? Muchas gracias por todo. 1.000.000 de gracias. Un fuerte abrazo desde la ciudad de Neiva, Huila. Gracias, muy amable. No sé si la señora de Mosquera o de Punza hoy se vincularía hoy a la catequesis. Bueno, hagamos oración y démosle gracias a Dios por este momento que nos ha regalado. Amado Señor, te pedimos humildemente de corazón que nos bañes con la gracia y el poder del Espíritu Santo, que nos permitas entender que la muerte no es el final, sino el principio de una larga y eterna vida feliz junto a ti, a la que tú nos llamas y por la que debemos trabajar con conciencia y con ánimo esforzado diariamente para conseguir la salvación que tú
con el precio de tu propia sangre, de tu propia vida, viniste a traernos, Señor, a costa de tus dolores y sufrimientos, y con, por supuesto, con los dolores y angustias, con los sufrimientos, con el amor maternal de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y por voluntad del Padre. Oh Santísimo Señor, permítanos entender que la muerte no es el final, sino que allí, detrás de esa cortina de la muerte, se abre para nosotros algo extraordinario y maravilloso. Pena y llanto oirán, como dice en el capítulo 35 del profeta Isaías, que habla de que al cielo no puede ir nada manchado, de que todo tiene que ser purificado, pero que el día en que somos llamados de este mundo a la vida mortal y eterna, ya no habrá enfermedad, ni habrá angustia ni dolores, sino que la pena y el llanto huirán para siempre. Entonces, te pedimos, Señor, que nos permitas aprovechar cada pequeña cruz de cada día, Señor. Te pido perdón, Señor, y pido perdón también en nombre de mis hermanos por todas las veces que nos desesperamos con el sufrimiento en vez de aprovecharlo para ofrecerlo con amor, primero para reparar por nuestros propios pecados, y también para reparar por las deficiencias de nuestros consagrados y por su conversión y santificación. En tus manos del Padre queremos consagrarlo todo sin perder nada, sino que el más pequeño sufrimiento en adelante, Señor, te lo ofrezcamos con mucho amor. Hoy queremos darte gracias por los seres queridos que tú has llamado a tu presencia y que están ya aquí en la eternidad, por todos los hombres y mujeres que lucharon por la salvación, a tientas o conscientes o inconscientes, y que alcanzaron esa tan ansiada libertad en el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todos ellos y por los que aún estén en el purgatorio. De corazón te pedimos por su pronta liberación y porque puedan ir a disfrutar de tu santa y divina presencia en la eternidad. Oramos por los que agonizan en esta hora para que tú les perdones sus culpas y pecados, y para que tu misericordia y amor les permita acercarse a esa eternidad que tú nos tienes preparado desde siempre, Señor. Yo te alabo y te bendigo por mi esposo, te doy gloria y honra por esos 53 años de vida vividos. Gracias, Señor, porque por gracia tuya, Señor, y no por mérito mío, pude aprovechar hasta los más mínimos sufrimientos. Los aproveché ofreciéndolos todos a ti por mis propios pecados, por los pecados de mi esposo, de mi familia. Y te doy gracias, Señor, por haberme permitido cumplir devotamente mi condición de esposa, de madre. Gracias, Señor, porque pude acompañar a mi esposo hasta el final y estar a su lado. Gracias, Señor, por su ternura, por su amor, por nuestros 3 hijos, por nuestros 8 nietos, por nuestros 6 bisnietos y por toda la familia que nos ha regalado, por esta comunidad hermosa, por cada uno de mis hermanos que hoy está aquí virtualmente unidos a nosotros. Gracias por todas las personas que se han nutrido en este carisma, se han edificado, por todos los que tú estás continuamente llamando. Quiero alabarte y bendecirte por Carolina. Gracias por Margarita, su esposo. Gracias por todos los hermanos de Neiva, por todo ese grupo tan querido de allí. Gracias por todos los hermanos de las distintas partes de Colombia que se ubican en esta catequesis. Gracias, Señor, bendito y alabado seas, que cada día sean más personas las que se